El día en que cumplí 2 años sobria, mi novio apagó las velas de mi pastel con la palma de la mano y dijo que celebrar aquello era premiarme por hacer lo mínimo. No levantó la voz. Ni siquiera parecía enfadado. Lo dijo con la misma calma con la que solía corregirme cuando doblaba mal las toallas o dejaba una taza en el fregadero. Después apartó el pastel, sirvió vino a nuestros invitados y me pidió que dejara de convertir cada decisión adulta en una ceremonia. Yo me quedé de pie junto a la mesa, con el cuchillo todavía entre los dedos y el número 2 derritiéndose sobre el glaseado blanco. Mi madre bajó la mirada. Mi hermana fingió revisar su teléfono. Nadie dijo nada porque todos sabían cuánto me había costado llegar hasta allí, pero también sabían que él llevaba meses convenciendo a cada uno de que mi recuperación me había vuelto egoísta. Aquella noche no lloré delante de nadie. Recogí las copas, envolví el pastel intacto y esperé a que la casa quedara en silencio. Entonces abrí el cajón donde guardábamos los documentos del alquiler para buscar mi cuaderno de reuniones. En lugar del cuaderno encontré una carpeta con mi nombre. Dentro había copias de mis informes médicos, movimientos de mi cuenta bancaria y varios correos impresos que yo nunca había visto. En todos ellos, mi novio hablaba de mí como si mi vida ya no me perteneciera. El último documento tenía la fecha del día siguiente. Cuando leí quién iba a firmarlo junto a él, comprendí que aquella humillación delante de mi familia no había sido un comentario cruel. Había sido una advertencia. Durante unos segundos pensé que la carpeta podía tener una explicación inocente. Mi novio trabajaba como asesor administrativo para una empresa de seguros y estaba acostumbrado a organizar papeles ajenos con una precisión que yo nunca había tenido. Quizá había reunido mis informes para ayudarme con algún trámite. Quizá los movimientos bancarios estaban allí porque, durante los primeros meses de mi recuperación, yo misma le había pedido que me ayudara a controlar mis gastos. Me aferré a esas posibilidades porque la alternativa era aceptar que llevaba mucho tiempo observándome sin que yo lo supiera. Guardé los documentos exactamente como los había encontrado y regresé al salón. La casa todavía olía a vino y a la vela apagada sobre el pastel. Había una mancha roja en el mantel, justo en el lugar donde mi madre había apoyado su copa antes de marcharse sin despedirse de mí. Mi novio estaba en el dormitorio, acostado de lado y con el teléfono cargando sobre la mesa. No parecía un hombre que acabara de destruir algo importante. Respiraba con tranquilidad, como si la noche hubiera terminado de la manera prevista. Me senté en el borde de la cama y recordé cómo lo había conocido. Yo llevaba 4 meses sobria cuando empezó a trabajar en la cafetería donde mi hermana y yo nos reuníamos los domingos. Al principio me gustó que no hiciera preguntas. Cuando le conté que no bebía, no me miró con lástima ni intentó averiguar qué había pasado. Me dijo que admiraba a la gente capaz de reconocer un problema y enfrentarlo. Aquella frase me pareció distinta a todo lo que escuchaba en casa. Mi madre hablaba de mi sobriedad como si fuera una tregua frágil. Mi hermana escondía las botellas cuando yo iba a visitarla, aunque yo nunca se lo había pedido. Mi padre, antes de morir, había aprendido a no mencionar mis peores años, pero también había dejado de confiarme cualquier cosa importante. Yo había llegado a creer que la recuperación consistía en pedir perdón para siempre. Mi novio apareció cuando yo todavía no sabía distinguir entre apoyo y vigilancia. Durante los primeros meses fue paciente. Me acompañaba a algunas reuniones cuando yo temía recaer. Aprendió que días me costaban más. Guardaba agua con gas en su refrigerador y evitaba beber delante de mí. Cuando me mudé con él, todos dijeron que por fin había encontrado estabilidad. La casa era pequeña, pero estaba ordenada. Él pagaba el alquiler y yo cubría la comida, los servicios y una parte de los gastos comunes. Después de conseguir un empleo fijo en una clínica dental, empecé a transferirle más dinero porque quería demostrar que podía sostener mi parte. Nunca me pidió acceso a mi cuenta bancaria. Al menos no de forma directa. Primero me sugirió usar una aplicación para organizar gastos. Después dijo que sería más sencillo si ambos pudiéramos revisar los movimientos. Luego empezó a señalar compras pequeñas que consideraba innecesarias. Un café antes del trabajo podía convertirse en una prueba de impulsividad. Un vestido barato podía demostrar que todavía buscaba gratificación inmediata. Yo aceptaba sus observaciones porque había pasado años tomando decisiones peores.
Cuando algo me molestaba, él recordaba que mi percepción no siempre era confiable. No lo decía con crueldad. Lo decía con una voz baja y paciente que me hacía sentir infantil por desconfiar. Con el tiempo empezó a acompañarme a las citas médicas. La primera vez fue porque yo estaba nerviosa. La segunda, porque dijo que podía ayudarme a recordar lo que explicara la doctora. Después dejó de preguntarme si quería que fuera. También comenzó a hablar con mi madre sin mí. Yo lo supe porque ella mencionaba conversaciones que nunca habíamos tenido. Me preguntaba si estaba tomando bien la medicación o si había vuelto a dormir mal. Cuando le pedía que dejara de tratarme como a una paciente, respondía que solo intentaba ayudar. Ahora entendía de dónde obtenía la información. A la mañana siguiente, mi novio actuó como si nada hubiera ocurrido. Preparó café, limpió las copas y tiró el pastel a la basura antes de que yo pudiera detenerlo. Dijo que había quedado seco. Yo miré la tapa del contenedor cerrarse sobre el número 2 aplastado y no discutí. Necesitaba saber qué documento iba a firmarse ese día y por qué mi nombre aparecía en él. Esperé a que se duchara y regresé al cajón. Esta vez fotografié cada página con mi teléfono. Los informes médicos estaban completos. No eran copias sueltas. Había resúmenes de mis consultas, resultados de análisis y notas sobre mi tratamiento. Algunos documentos solo podían haberse obtenido mediante acceso a mi correo electrónico o al portal de la clínica. Los movimientos bancarios incluían meses que nunca había compartido con él. También encontré impresiones de mensajes entre él y mi madre. En uno de ellos, él aseguraba que yo estaba teniendo cambios de humor y dificultades para administrar el dinero. En otro decía que la presión de mi aniversario de sobriedad podía provocar una crisis. Mi madre respondía que confiaba en su criterio porque él era quien vivía conmigo. Seguí leyendo hasta que escuché cerrarse el agua de la ducha. Guardé todo y fui a la cocina. Mientras él desayunaba, me preguntó si yo estaba avergonzada por mi comportamiento de la noche anterior. No había gritado. No había roto nada. Ni siquiera había llorado delante de los invitados. Aún así, asentí. Era una respuesta automática que me había salvado de muchas discusiones. Él pareció satisfecho y me dijo que quizá debíamos dejar de celebrar fechas relacionadas con mi adicción. Según él, convertir cada año en un acontecimiento hacía que mi pasado siguiera ocupando demasiado espacio en nuestra relación. Después tomó las llaves y salió antes de la hora habitual. Esperé 10 minutos y llamé a mi hermana. Le pregunté si sabía algo de una carpeta con mis documentos. Hubo un silencio largo. Luego me confesó que mi novio llevaba meses hablando con la familia sobre mi estado. Según él, yo estaba más inestable de lo que aparentaba y rechazaba cualquier intento de ayuda. Mi hermana creyó que solo intentaba protegerme. Le pregunté qué iba a ocurrir ese día. Ella no respondió de inmediato. Finalmente dijo que mi madre tenía una cita en una notaría a las 11 de la mañana y que mi novio pensaba acompañarla. No sabía para qué. Colgué y revisé de nuevo la fotografía del último documento. Esta vez amplié la parte inferior de la página. Había una dirección, el nombre de una notaría y una frase que no había visto durante la noche. El documento no era para controlar mis gastos. Era una autorización relacionada con el apartamento que mi padre me había dejado al morir. Y junto al espacio destinado a mi firma aparecía una firma que se parecía demasiado a la mía. Salí de casa sin terminar el café y llevé conmigo una carpeta vacía para fingir que iba al trabajo. En el ascensor sentí que me temblaban las manos, pero no llamé a mi madre ni a mi novio. Si la firma era falsa, cualquiera de los dos podía destruir los documentos antes de que yo entendiera lo que estaban intentando hacer. El apartamento que mi padre me había dejado estaba en otra parte de la ciudad. Era pequeño, antiguo y poco elegante, pero había sido suyo durante más de 20 años. Después de su muerte, yo no pude vivir allí. Cada habitación conservaba algo de él, desde el olor del jabón hasta la marca de una silla junto a la ventana. Por eso decidí alquilarlo y guardar el dinero para emergencias. Mi novio se había ofrecido a ocuparse de los pagos durante los primeros meses, cuando yo todavía me sentía incapaz de revisar contratos o hablar con inquilinos. Después, aunque ya podía hacerlo,
Él siguió administrándolo porque decía que cambiar el sistema solo crearía errores. Yo recibía una transferencia mensual. Nunca había comprobado si coincidía con el alquiler real. Mientras iba hacia la notaría, abrí en el teléfono los mensajes antiguos que conservaba con el inquilino. Casi todos eran breves. Él me agradecía alguna reparación o me avisaba de un problema con la calefacción. Durante el último año había dejado de escribirme directamente y usaba un correo que mi novio había creado para asuntos del apartamento. Busqué el contrato original entre mis archivos. La copia que encontré mostraba una cantidad superior a la que yo recibía cada mes. Al principio pensé que la diferencia podía corresponder a gastos comunes, impuestos o reparaciones. Luego revisé mis transferencias y calculé cuánto dinero faltaba. No era una cantidad pequeña. Durante casi 2 años, alguien había retenido varios cientos de euros cada mes. Llegué a la notaría 20 minutos antes de la cita. No entré de inmediato. Me quedé al otro lado de la calle, detrás del escaparate de una farmacia, observando la puerta de cristal. Mi madre llegó primero. Llevaba el bolso que solo usaba para trámites importantes. Poco después apareció mi novio con una carpeta oscura bajo el brazo. No se saludaron como 2 personas que se encontraban por casualidad. Él la tomó del codo y ambos entraron sin mirar alrededor. Sentí el impulso de cruzar la calle y exigir una explicación. No lo hice. Había pasado demasiado tiempo reaccionando antes de comprender. Aquella vez necesitaba saber hasta dónde llegaba todo. Llamé a la notaría desde un número oculto y pregunté si había una cita a mi nombre. La recepcionista buscó durante unos segundos y confirmó que figuraba una reunión relacionada con una autorización patrimonial. Dijo que esperaba mi presencia junto con 2 familiares. Le expliqué que yo no había solicitado la cita ni firmado ningún documento. Su tono cambió. Me preguntó si podía presentarme con identificación y me pidió que no avisara a las otras personas antes de llegar. Entré 5 minutos después. Mi madre me vio primero. Su rostro perdió el color y apretó el bolso contra el pecho. Mi novio se levantó, pero no se acercó. La mujer de recepción me condujo a una sala pequeña y pidió que todos esperáramos hasta que llegara la persona encargada de revisar el expediente. Nadie habló durante los primeros minutos. Mi madre miraba el suelo. Mi novio mantenía las manos cruzadas sobre la carpeta. Cuando llegó la encargada, colocó el documento sobre la mesa y me pidió que confirmara si reconocía la firma. Dije que se parecía a la mía, pero que yo no la había escrito. Mi novio aseguró que yo había firmado durante una noche en la que estaba muy nerviosa y que quizá no lo recordaba. Aquella explicación me produjo más claridad que miedo. No estaba diciendo que la firma fuera auténtica. Estaba preparando una razón para que mi palabra pareciera menos confiable. La encargada preguntó por qué la autorización incluía una referencia a mi estabilidad emocional y a la necesidad de proteger el patrimonio de decisiones impulsivas. Mi madre comenzó a llorar. Dijo que temía que yo perdiera el apartamento si recaía. Recordó deudas antiguas, promesas incumplidas y ocasiones en que había desaparecido durante días. Todo aquello había ocurrido años atrás, pero en su voz seguía siendo reciente. Mi novio intervino con calma. Explicó que yo había mejorado, aunque todavía tenía periodos de confusión, gastos impulsivos y cambios repentinos de humor. Afirmó que la autorización solo permitiría a mi madre supervisar el apartamento y evitar que yo tomara decisiones dañinas. Pregunté por qué necesitaban una firma falsa si todo era para ayudarme. Él no contestó. La encargada cerró el expediente y dijo que no podía continuar con el trámite. También indicó que conservaría una copia de los documentos y dejaría constancia de que yo había rechazado la firma. Mi novio intentó recoger la carpeta. Ella no se la devolvió. Mi madre empezó a repetir que no quería robarme nada. Dijo que solo había firmado como testigo porque le habían asegurado que yo estaba de acuerdo. Entonces la miré y le pregunté por qué no me había llamado. Volvió a bajar la cabeza. Su silencio fue la única respuesta honesta que recibí aquella mañana. Salí de la notaría sin esperarlos y fui directamente al apartamento. El inquilino estaba trabajando, pero accedió a verme durante su descanso. Cuando le pregunté cuánto pagaba,
Me mostró las transferencias en su teléfono. La diferencia con lo que yo recibía era incluso mayor de lo que había calculado. Además, el contrato que él tenía no era igual al mío. Su copia incluía una renovación firmada hacía 8 meses y una cuenta bancaria distinta para los pagos. La cuenta no estaba a nombre de mi novio, sino de una pequeña empresa de gestión inmobiliaria. Nunca había oído ese nombre. El inquilino creyó que la empresa era mía porque mi novio se había presentado como mi representante. Me enseñó varios correos donde se autorizaban subidas del alquiler y se cobraban gastos por reparaciones que yo había pagado aparte. Fotografié todo. Después fui al banco donde tenía la cuenta del apartamento. Pedí revisar las autorizaciones vinculadas a ella y descubrí que mi novio podía consultar movimientos y realizar algunas operaciones desde hacía más de un año. La autorización llevaba mi firma. Aquella también parecía mía. La empleada mostró el registro de acceso. La solicitud se había realizado desde mi correo electrónico y había sido confirmada con un código enviado a mi teléfono. Recordé una noche en que mi novio me pidió el móvil porque el suyo no tenía batería. Yo estaba cocinando y le di el código sin preguntar. En ese momento comprendí que la carpeta no se había creado para preparar un solo documento. Era un archivo construido durante meses para demostrar que yo no podía administrar mi propia vida. Regresé a casa al final de la tarde. Mi novio no estaba. Sobre la mesa del comedor había dejado una nota escrita a mano donde decía que necesitábamos distancia y que pasaría la noche con un compañero de trabajo. No mencionaba la notaría. Entré en su despacho y revisé el archivador que siempre mantenía cerrado. La llave estaba pegada debajo de una requisa, en el mismo lugar donde yo guardaba una copia de las llaves del apartamento. Dentro encontré recibos, contratos y estados de cuenta de la empresa que cobraba el alquiler. La empresa pertenecía a mi novio. Pero eso no fue lo peor. Al fondo había una carta dirigida a mi madre, preparada para ser enviada a una entidad financiera. En ella se afirmaba que yo había aceptado usar el apartamento como garantía para una inversión y que mi madre supervisaría la operación debido a mi historial de adicción. La inversión estaba vinculada a una nueva empresa que mi novio pensaba abrir. Junto a la carta había una lista de transferencias. En la última línea aparecía una cantidad que reconocí de inmediato. Era exactamente el dinero que mi padre había dejado en una cuenta separada para mi tratamiento y mi futuro. La cuenta que mi madre me había asegurado que seguía intacta. Pasé la noche fotografiando cada documento del archivador y enviando copias a una cuenta nueva que mi novio no conocía. También guardé los originales más importantes en una bolsa y salí de casa antes del amanecer. No confiaba en mi capacidad para enfrentarme a él sin pruebas. Durante años había aprendido a dudar de mis recuerdos cada vez que alguien hablaba con suficiente seguridad. Por eso aquella vez no quería depender de mi memoria. Quería fechas, cantidades, firmas y registros. A primera hora fui al banco donde mi padre había dejado el dinero. La cuenta ya no estaba intacta. Mi madre había autorizado 3 transferencias durante el último año. La primera era pequeña y figuraba como gasto médico. La segunda aparecía como apoyo familiar. La tercera se había enviado a la empresa de mi novio. Casi todo el dinero había desaparecido. La empleada me explicó que mi madre figuraba como administradora temporal de la cuenta desde la enfermedad de mi padre. Yo había alcanzado la edad y las condiciones necesarias para asumir el control completo tiempo atrás, pero nadie había solicitado el cambio. Mi madre me había dicho que el dinero seguía bloqueado hasta que yo demostrara estabilidad. Nunca le había pedido que me mostrara los documentos. Pregunté si podía impedir nuevas operaciones y cambiar todas las claves relacionadas con mis cuentas. Llevé mi identificación, los registros de la notaría y las copias de las firmas que yo no reconocía. El banco abrió una revisión interna y bloqueó cualquier movimiento que necesitara autorización adicional. Después fui a la clínica dental donde trabajaba y hablé con la directora. Le conté lo suficiente para justificar que necesitaba ausentarme 2 días. No le expliqué toda mi vida. Por primera vez entendí que pedir ayuda no exigía desnudarme por completo. Luego llamé a una abogada recomendada por una compañera de trabajo. Me pidió que no confrontara a nadie hasta asegurar los documentos,
cambiar accesos y dejar constancia escrita de que yo rechazaba las firmas. También me aconsejó no regresar sola a la casa. Seguí cada rechazaba las firmas. También me aconse indicación. Cambié las contraseñas del correo, del banco, del portal médico y de la cuenta donde se depositaba el alquiler. Avisé al inquilino que cualquier pago futuro debía ir directamente a una cuenta nueva a mi nombre. Revocamos el acceso de la empresa de gestión mientras se examinaban los contratos. La empresa de mi novio había cobrado durante casi 2 años por administrar un apartamento cuya propietaria ni siquiera sabía que había contratado aquel servicio. A media tarde, mi madre llamó. No contesté. Después envió un mensaje diciendo que necesitábamos hablar antes de que yo cometiera un error irreparable. Le respondí que nos veríamos esa noche en casa, pero que mi hermana también estaría presente. Mi madre intentó negarse. Le dije que sin mi hermana no habría conversación. Mi hermana llegó antes que ellos. Le mostré las transferencias, los contratos y las copias de las firmas. Al principio intentó encontrar una explicación. Dijo que quizá mi madre había usado el dinero para protegerlo de mis antiguas deudas. Entonces le enseñé la cuenta de destino y la documentación de la empresa. Se sentó junto a la mesa y permaneció inmóvil durante varios minutos. Admitió que mi novio llevaba meses hablándole de un negocio. Según él, sería una empresa de administración de propiedades para personas mayores o familias con dificultades. Había presentado el proyecto como una forma de asegurar nuestro futuro. Mi hermana no sabía que el dinero procedía de mi herencia. Cuando mi madre llegó, mi novio venía detrás de ella. Él entró primero, como si todavía tuviera derecho a decidir quién podía estar en aquella casa. Al ver a mi hermana y los documentos sobre la mesa, se detuvo. Le pedí que dejara las llaves. Sonrió con cansancio y dijo que yo estaba reaccionando desde el miedo. Mi hermana se levantó. Yo levanté una mano para pedirle que no interviniera. Necesitaba escuchar hasta dónde estaba dispuesto a sostener su versión. Le pregunté por la empresa. Dijo que la había creado para gestionar el apartamento de manera profesional y que la diferencia en el alquiler cubría reparaciones, impuestos y trabajo administrativo. Puse delante de él los recibos de reparaciones que yo había pagado aparte. Entonces cambió la explicación. Dijo que parte del dinero se había reservado para una inversión que beneficiaría a los dos. Le pregunté por qué la inversión solo aparecía a su nombre. No respondió. Mi madre empezó a decir que todo se había hecho pensando en mi seguridad. Según ella, después de lo que había vivido, nadie podía saber cómo reaccionaría yo si tenía acceso repentino a una propiedad y a una suma importante. Le pregunté cuándo había recaído. Dijo que no había recaído. Le pregunté qué deuda nueva había creado. No pudo mencionar ninguna. Le pregunté qué compra impulsiva justificaba que me quitaran el control de una herencia. Miró a mi novio antes de contestar. Ese gesto fue suficiente. Él había construido su plan usando mi pasado, pero mi madre lo había sostenido porque todavía prefería confiar en cualquier hombre ordenado antes que en la hija que había cometido errores. Mi novio dijo que yo estaba simplificando una situación compleja. Afirmó que durante mi recuperación había pagado gastos, soportado crisis y organizado mi vida cuando yo no podía hacerlo. Reconocí que me había ayudado. También le recordé que ayudarme no convertía mis cuentas en suyas. Le pregunté por las firmas. Aseguró que algunas autorizaciones habían sido aprobadas verbalmente y que él solo había agilizado los trámites. Le pregunté por la firma de la notaría. Dijo que la intención era evitar problemas futuros. Le pregunté por los informes médicos. Dijo que necesitaba demostrar que la medida tenía una razón. Entonces comprendí que ya no estaba intentando convencerme de que no había ocurrido. Estaba intentando convencerme de que tenía derecho a hacerlo. Mi madre lloraba en silencio. Le pregunté cuánto sabía sobre las transferencias. Dijo que había firmado porque él le aseguró que el dinero se devolvería cuando la empresa empezara a generar ingresos. Mi hermana la miró como si no la reconociera. Mi madre sostuvo que no buscaba perjudicarme. Creía que una inversión estable sería mejor que dejar el dinero inmóvil y que mi novio conocía de negocios más que nosotras. Le pregunté si sabía que él se quedaba con parte del alquiler.
No respondió. Le pregunté si sabía que pensaba usar el apartamento como garantía. Esta vez negó con la cabeza. Mi novio intervino y dijo que aquello todavía no se había hecho. Solo era una posibilidad para obtener mejores condiciones de financiación. Saqué la carta dirigida a la entidad financiera y la puse frente a él. También coloqué la autorización con mi firma imitada. Su rostro cambió por primera vez. Dijo que yo no entendía el proyecto y que estaba destruyendo años de planificación por una reacción emocional. Le expliqué que el banco había bloqueado las operaciones, que la notaría había registrado mi rechazo y que una abogada ya tenía copias de todos los documentos. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Le pedí que recogiera sus cosas esenciales y se marchara. El resto se organizaría con testigos y por escrito. Él miró a mi madre, esperando que interviniera. Ella permaneció sentada. Mi hermana fue hasta la entrada y dejó la puerta abierta. Mi novio recogió una mochila y salió diciendo que yo lamentaría haber convertido un problema familiar en algo público. Esperé hasta escuchar el ascensor. Entonces mi madre me pidió que no iniciara ninguna denuncia. Dijo que ella podía devolver el dinero poco a poco y que mi novio seguramente había cometido errores por desesperación. Le pregunté por qué seguía protegiéndolo. Mi madre apretó las manos sobre el bolso y confesó que no solo había firmado las transferencias. También había firmado como socia de la empresa. Si el negocio caía, ella podía perder sus ahorros y parte de su casa. Mi hermana se quedó sin palabras. Yo miré de nuevo los documentos. Algunas páginas que había tomado del archivador estaban algunas páginas que había tomado incompletas. Faltaba el contrato donde figuraban los porcentajes de propiedad y las garantías aportadas. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de la abogada. Había revisado las copias y encontrado una referencia que ninguno de nosotros había entendido. La solicitud de financiación no usaba únicamente mi apartamento como posible garantía. Ya incluía una fecha de firma. La reunión estaba programada para la mañana siguiente. A la mañana siguiente llegué a la entidad financiera acompañada por mi abogada, mi hermana y una copia completa de todo lo que habíamos reunido. Mi madre no vino con nosotras. Durante la noche me había enviado varios mensajes pidiéndome tiempo. Decía que necesitaba pensar, que no podía soportar otra discusión y que quizá todavía era posible detener el préstamo sin destruir a nadie. Yo ya no estaba dispuesta a confundir el silencio con la paz. La persona encargada de la financiación nos recibió en una sala de reuniones y revisó los documentos en presencia de un responsable del banco. Mi novio todavía no había llegado, pero la solicitud aparecía registrada como prácticamente aprobada. Faltaban algunas verificaciones finales y la firma presencial de los participantes. En el expediente figuraba una autorización a mi nombre. También figuraba una valoración reciente del apartamento y una declaración donde supuestamente yo aceptaba utilizarlo como garantía temporal. Mi abogada dejó claro que yo no había firmado nada y que ya existían otras autorizaciones cuestionadas. El responsable del banco detuvo el proceso en ese momento. Mi novio llegó 15 minutos después. Entró con una carpeta azul y una expresión tranquila, como si todavía creyera que podía explicar cada irregularidad mediante palabras cuidadosas. Al verme, se quedó inmóvil. Después miró a mi abogada y comprendió que aquella vez no tendría una conversación privada conmigo. Intentó decir que todo era un malentendido administrativo. El responsable del banco le pidió que se sentara y explicara por qué había presentado documentos con una firma que yo rechazaba. Él sostuvo que yo había aceptado el proyecto en conversaciones anteriores. Dijo que mi recuperación había tenido momentos difíciles y que, en ocasiones, yo autorizaba decisiones que luego no recordaba con claridad. Aquella frase había funcionado con mi familia, con empleados de banco y con personas que solo conocían la versión que él contaba. Ya no funcionó conmigo. Saqué mi cuaderno de reuniones. Durante los últimos 2 años había escrito en él las fechas importantes de mi recuperación, mis citas médicas, los momentos de ansiedad y las decisiones financieras relevantes. No era un documento oficial, pero demostraba algo que él había intentado borrar. Yo no era una mujer perdida dentro de su propia memoria. Era una mujer que había aprendido a observarse con honestidad.
Mi abogada presentó los registros del portal médico, los cambios de contraseña, las transferencias de alquiler y las copias de los documentos encontrados en el archivador. También mostró la constancia de la notaría donde yo había rechazado la firma el día anterior. Mi novio dejó de hablar de malentendidos. Empezó a hablar de necesidades. Afirmó que la empresa necesitaba capital para arrancar, que el proyecto tenía posibilidades reales y que todos recuperaríamos el dinero cuando comenzaran a llegar clientes. Le pregunté por qué nunca me había mostrado un plan de negocio. Respondió que yo habría reaccionado con miedo. Le pregunté por qué había utilizado mi historial médico. Dijo que necesitaba justificar la participación de mi madre. Le pregunté por qué había creado una empresa que cobraba el alquiler de mi apartamento sin informarme. Aseguró que había trabajado durante meses y merecía una compensación. No negó nada. Solo intentó convertir cada abuso en una decisión práctica. El banco canceló la solicitud de financiación y abrió una investigación interna sobre los documentos presentados. Mi abogada pidió copias certificadas del expediente y dejó constancia de que cualquier operación futura relacionada con el apartamento requería mi presencia personal. Cuando salimos, mi novio me siguió hasta el vestíbulo. Me pidió que habláramos sin testigos. Le dije que ya habíamos hablado durante años sin testigos y que ese había sido uno de mis errores. Entonces cambió el tono. Dijo que si yo seguía adelante, mi madre perdería sus ahorros y él perdería todo lo que había invertido. Me recordó que había estado a mi lado cuando nadie confiaba en mí. Dijo que yo estaba castigando a las personas que me habían sostenido. Por un instante sentí la culpa antigua subirme por el pecho. Era la misma culpa que me hacía pedir perdón por ocupar espacio. La misma que me había convencido de que recibir ayuda significaba renunciar para siempre al derecho de decidir. Respiré antes de responder. Le dije que haberme ayudado no le daba permiso para falsificar mi voluntad. Le dije que mi pasado no era una llave que pudiera usar cada vez que quisiera entrar en mi vida. Después me marché. Los meses siguientes fueron lentos y agotadores. No hubo una solución perfecta. La empresa de mi novio dejó de operar cuando el banco bloqueó la financiación y varios clientes potenciales se retiraron. Mi abogada inició reclamaciones por el dinero del alquiler y por las transferencias realizadas desde la cuenta de mi padre. Mi madre tuvo que reconocer por escrito qué documentos había firmado y qué cantidades había autorizado. Al principio intentó protegerse diciendo que no entendía los contratos. Después admitió que sí había comprendido lo esencial. Sabía que el dinero era mío. Sabía que yo no había dado una autorización clara. Había seguido adelante porque confiaba en que la empresa tendría éxito y porque le resultaba más fácil creer que yo todavía necesitaba supervisión. Aquella confesión dolió más que las cifras. Mi novio acordó devolver una parte del dinero mediante la venta de bienes y un plan de pagos. No recuperé todo de inmediato. Tampoco hubo una escena espectacular donde alguien admitiera cada mentira y pidiera perdón. La realidad fue más fría. Documentos revisados. Cuentas bloqueadas. Firmas comparadas. Correos entregados. Meses de conversaciones a través de abogados. Mi madre vendió una inversión que conservaba desde hacía años para devolver la parte de la herencia que había transferido. No perdió su casa, pero tuvo que abandonar la idea de jubilarse antes. Mi hermana dejó de hablar con ella durante varias semanas. Yo no se lo pedí. Cada una tuvo que decidir qué relación podía sostener después de conocer la verdad. Respecto a mi novio, recogió sus pertenencias en presencia de mi hermana y de una persona enviada por mi abogada. No volvió a vivir conmigo. Durante un tiempo siguió escribiéndome. Unos mensajes eran amables. Otros decían que yo había exagerado. Algunos recordaban momentos de mi recuperación como si cada vaso de agua que me había ofrecido fuera una deuda pendiente. No respondí. Cambié la cerradura. Cerré la cuenta compartida. Eliminé su acceso a mi información médica y financiera. También terminé el contrato de su empresa con mi apartamento y contraté a una administradora independiente durante 6 meses, hasta que me sentí preparada para ocuparme yo misma. La primera vez que revisé el ingreso completo del alquiler, me quedé mirando la cifra durante varios minutos. No porque fuera una fortuna,
sino porque era mía. Mi relación con mi madre no volvió a ser la misma. Durante mucho tiempo nos vimos solo en lugares públicos. No le di llaves de mi casa ni información sobre mis cuentas. Cuando intentaba justificar lo ocurrido mediante el miedo a una recaída, yo terminaba la conversación. Con los meses empezó a dejar de explicarse. Aprendió a decir que había tomado decisiones sobre mi vida sin preguntarme y que había utilizado mi pasado para convencerse de que era correcto. No sé si algún día volveré a confiar plenamente en ella. Pero ya no necesito fingir que el perdón significa devolverle el mismo acceso que tenía antes. Mi hermana y yo nos acercamos más. Ella reconoció que había preferido creer la versión más cómoda porque aceptar la verdad habría significado intervenir mucho antes. Yo también reconocí que durante años había evitado hacer preguntas por miedo a parecer desagradecida. No éramos inocentes en todo. Pero ninguna de nuestras equivocaciones justificaba lo que habían hecho. En mi tercer aniversario de sobriedad no organicé una gran celebración. Compré un pastel pequeño y fui al apartamento de mi padre. Me senté junto a la ventana donde él solía leer y encendí una sola vela. Mi hermana estaba conmigo. Mi madre no asistió. No porque quisiera castigarla, sino porque aquel día necesitaba sentir que la celebración me pertenecía. Miré la llama durante unos segundos antes de apagarla. Durante años había pensado que estar sobria era hacer lo mínimo. Respirar, trabajar, pagar cuentas y no beber parecían obligaciones básicas que no merecían reconocimiento. Ahora entendía que mi sobriedad no era una medalla para mostrar a otros. Era la decisión diaria que me había devuelto la capacidad de ver con claridad. Gracias a esa claridad pude aceptar que algunas personas me querían mientras intentaban controlarme. Pude reconocer que alguien podía ayudarme en un momento y dañarme después. Pude dejar de medir mi gratitud por la cantidad de libertad que estaba dispuesta a entregar. Mi mayor victoria no fue recuperar el apartamento ni impedir el préstamo. Fue volver a confiar en mi propia voz. Antes de cortar el pastel, mi hermana me tomó la mano. Yo miré el número 3 sobre el glaseado y pensé en la carpeta escondida, las firmas imitadas y todas las veces que había permitido que otros describieran mi vida por mí. Después apagué la vela. Aquella vez nadie apartó el pastel de la mesa. Y nadie volvió a decirme que sobrevivir era hacer lo mínimo.